Bien, muchachos, vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que es la enfermedad de membrana hialina o también conocido como el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Me voy a poner tipo 2. Bien, bueno, comenzando por, digamos, empezar a entender esta patología. La enfermedad de membrana hialina es una patología que se observa en pacientes en recién nacidos prematuros y es una alteración que inicia a partir de la inmadurez pulmonar. Es por ello de que hay que comenzar explicando más o menos cuáles son las etapas del desarrollo pulmonar en un recién nacido, en un feto. En primer lugar, el pulmón inicia su desarrollo en la primera etapa, que es el periodo embrionario, la etapa embrionaria, que es aproximadamente en las primeras 3 semanas de la gestación y más que todo comprende o refiere la aparición de una protusión a nivel del intestino anterior que posteriormente se va a transformar en los pulmones. Luego, entre las 3 y 5 semanas que se desarrolla esta protusión, se pasa a lo que es la etapa pseudoglandular. En la etapa pseudoglandular, que más o menos consiste entre las 5 y 6 semanas, es donde se forman todos los conductos de las vías respiratorias, más que todos los bronquios, los bronquiolos terminales. En un comienzo, estos bronquiolos terminales, estos bronquios, están rodeados por un mesénquima un poco escaso de vasos sanguíneos. Además, hay que tener en cuenta que estas vías respiratorias, a diferencia que en las vías respiratorias de un adulto, están tapizadas, tienen un epitelio con células indiferenciadas que producen glucógeno. La diferenciación de las células que tapizan estas vías respiratorias, es decir, los bronquios, los bronquiolos, la diferenciación tiene un carácter centrífugo, es decir, la diferenciación comienza desde el centro, o sea, desde los bronquios, de los bronquios principales, hacia distalmente hacia los bronquiolos terminales y los alvéolos. La diferenciación básicamente consiste en un epitelio cilíndrico, ¿no? Como es el que conocemos en en el del adulto. Se le dice pseudogranular por el hecho de que este epitelio produce glucógeno y por consiguiente las vías respiratorias se llenan de glucógeno, de una presión de que son glándulas llenas de glucógeno. Posteriormente se pasa a lo que es la etapa canalicular, que más o menos comprende entre las 16 y 25 semanas. En esta etapa se forman los bronquiolos terminales básicamente y los alvéolos terminales. Los vasos sanguíneos aumentan, proliferan en este mesénquima y cada vez más debido también a la proliferación de las vías respiratorias que empiezan a crecer en número y en diámetro. Los vasos sanguíneos empiezan a acercarse cada vez más digamos, a las vías respiratorias, ¿no? Desaparece más el mesénquima, hay más vasos sanguíneos, tanto que incluso el vaso sanguíneo llega a tener contacto directo con el bronquiolo, digamos sus dos membranas basales, ¿no? Se dice que a partir de de las 20 semanas, o sea, más que todo en esta etapa, se empiezan a formar los neumocitos tipo 2 que son los que van a formar el surfactante. Y el surfactante pues está dentro de la fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina. Finalmente viene la etapa sacular, que es a partir de las 24 semanas. En la etapa sacular, como su mismo nombre lo dice, sacular, es donde se forman los alvéolos. En un principio los alvéolos no son los alvéolos normales como los que tiene una persona, ¿no? En un principio el feto tiene alvéolos primitivos, sin embargo, a pesar de ser primitivos, estos alvéolos pueden permitir la transfusión de gases, es decir, de oxígeno y de CO2. Es por eso que a partir de las 24 semanas un recién nacido puede ser compatible con la vida. Antes de las 24 semanas es incompatible en la vida extrauterina porque no tiene estos alvéolos. Es por eso que a partir también de esta semana se le puede dar corticoides a los recién nacidos. Antes es controversial dar corticoides en un paciente que, por ejemplo, en una mujer que pueda tener un embarazo, un parto pretérmino, ¿no? Se dice que en un recién nacido término, nace con un recién nacido que está término, nace con unos 150 millones de alvéolos. Pero posteriormente, cuando ya digamos, este ser llega a la vida adulta, llega a poseer incluso hasta 300 millones de alvéolos en la vida adulta.
Bien, también vamos a hablar sobre el surfactante. El surfactante está compuesto básicamente por lípidos y proteínas. Lípidos en un 90%, de los cuales predominan los fosfolípidos, y de estos predomina la fosfatidilcolina. Y dentro de las proteínas, que es un 10%, debido a que el surfactante es una lipoproteína, contiene las proteínas del surfactante tipo A, B, C, D, de las cuales la B y la C son lipofílicas perdón, la B y la C son lipófilas y la A y la D son lipofílicas. ¿Eso qué significa? Que la B y la C tienen un componente o una afinidad más hacia las grasas, a diferencia de la A y la D que tienen, no son tanto así. La A y la D pues bien tienen una función defensiva, permiten o impiden que haya una infección. En cambio la B y la C pues es la que, digamos, es la que en realidad produce o hace que se forme o que le disminuya la tensión superficial en el alveolo, no son las que verdaderamente cumplen esa función, la B y la C. Es por eso que cuando uno da surfactante de forma exógena, lo que se busca es estas dos proteínas, la B y la C. Pues la síntesis se forma a nivel del neumocito tipo 2, ¿ya? Inicia primero con la formación del fosfolípido en el retículo endoplasmático liso. Este fosfolípido pasa al aparato de Golgi, donde se junta con la proteína y se forma el complejo lipoproteína. Este complejo pasa por vesículas hacia la membrana apical del neumocito tipo 2, mediante formando los cuerpos lamelares. Y finalmente estos cuerpos lamelares son, este, son eliminados o son secretados por los neumocitos tipo 2 del espacio alular, donde se empieza a formar lo que es la película superficial. Es decir, este surfactante se libera hacia el alveolo, inmediatamente se empieza a dispersar en toda la superficie del alveolo para que cumpla su función de disminuir la tensión superficial en el alveolo. Bien, con respecto a la prematuridad, en los recién nacidos prematuros, pues hay que tener en cuenta que eh, predomina el fosfatidilinositol, a diferencia del recién nacido término en que predomina el fosfatidilglicerol. Esta diferencia básicamente se observa en que el fosfatidilinositol tiene un menor efecto tensoactivo a diferencia del glicerol que tiene un mayor efecto tensoactivo. O sea, esta es una de las explicaciones por las cuales, por qué estos recién nacidos pretérminos sufren por estos problemas, ¿no? También se ve una alteración en la reacción de acetilfenilcotonina, y también en la prematuridad se puede ver un menor recuento de cuerpos lamelares porque todavía recién se están produciendo. Bien, acá en esta imagen vemos pues cómo se forma el surfactante, ¿no? Desde el neumocito, el retículo endoplasmático, al Golgi, los cuerpos lamelares, los body lamers, y luego su posterior secreción y finalmente su dispersión como una película sobre toda la extensión del alveolo, su superficie. El surfactante se recicla, es decir, los macrófagos que se encuentran en esa zona fagocitan parte del surfactante para que luego lo lleven hacia el mismo alveolo, perdón, lo lleven hacia el neumocito tipo 2 y lo vuelvan a reciclar nuevamente. Bien, en la fisiopatología, bueno, tenemos un déficit de surfactante, ¿no? Ese déficit surfactante produce un colapso alveolar. O sea, ¿qué significa esto? El surfactante tiene una función de evitar el colapso. ¿Por qué? Normalmente cuando el alveolo tiene la función o que cumple una función de una bolsa, digamos así, ¿no? Una bolsa que se llena y se vacía del aire. Entonces cuando se llena, la bolsa se infla, ¿no es cierto? Y cuando el aire sale, pues la bolsa colapsa, como una bolsa que le quitas el aire colapsa. Lo que pasa es que cuando las paredes del alveolo colapsan, se adhieren entre sí e impiden que cuando el aire vuelva a ingresar en una segunda oportunidad, en una segunda respiración, estas paredes colapsadas ya no pueden volver a reexpandirse. El surfactante impide eso, disminuyendo la tensión superficial, y de esa manera el alveolo en una segunda respiración puede volver a expandirse con la entrada del aire. Esto se explica por la ley de Laplace, en la cual se dice que la presión que se necesita para poder expandir una circunferencia es directamente proporcional a la tensión superficial, inversamente proporcional al radio. Es decir, mientras hay un mayor radio, menor presión se necesita. O mientras hay una mayor tensión superficial, necesita mayor presión. Entonces, básicamente esa es la explicación.
Además de este problema de la tensión superficial, también se ha visto que este producto del colapso alveolar produce una inflamación y una liberación de, este, de sustancias inflamatorias, los cuales lesionan más el pulmón que ya está colapsado. Y también se produce edema pulmonar. El edema pulmonar básicamente se debe a tres motivos principalmente. Uno es la inflamación y la lesión pulmonar, como dije hace un momento. El otro es porque de por sí un recién nacido durante la etapa uterina y cuando pasa la etapa extrauterina, durante la etapa uterina el pulmón del niño está lleno de agua y esto se debe gracias a unos canales que son canales de cloro que permiten que, digamos, las vías respiratorias se mantengan llenas de agua. Pero cuando, digamos, el feto pasa de la etapa extrauterina, el pulmón tiene que, digamos, salir esa agua o salir ese líquido que está lleno en el pulmón y, digamos, llenarse de aire, ¿no? Digamos, esta forma, este mecanismo se ve gracias a los canales de sodio que reabsorben el líquido que se encuentra en los pulmones. En un recién nacido a término, pues los canales de sodio están llenos, o sea, están aglomerados, hay mayor cantidad de canales de sodio, por consiguiente el agua que pueda quedar en los pulmones se reabsorbe rápidamente. Eso no sucede en un recién nacido pretérmino, en el cual los canales de sodio están disminuidos en cantidad. Y la otra razón es que un pretérmino siempre tiende a tener una baja producción de orina. Eh, Otra cosa también que aumenta más el problema con los que tienen enfermedad membrana de la orina es la inactivación del surfactante. Es decir, debido, como vimos anteriormente, al edema pulmonar, el edema pulmonar, al final, independientemente de los mecanismos por los cuales se produce, termina con agua y proteínas en el espacio alveolar. Estas proteínas inactivan el surfactante que ya se ha formado en poca cantidad, porque un recién prematuro no produce mucho surfactante. Entonces, por este motivo, este, el poco surfactante que viene de la recién nacida pretérmino, pues se inactiva y empeora más la enfermedad, ¿no? Bien, la incidencia, más que todo, se ha observado el síndrome, la membrana de Lina se ha observado en prematuros tardíos, pero es muy menos frecuente, ¿no? Generalmente son en los prematuros tempranos. Los factores asociados observados son el sexo masculino y la raza blanca, ¿no? Las manifestaciones clínicas básicamente consisten en los síntomas generalmente por ser un problema ya desde el nacimiento, porque hay una déficit de surfactante en los recién nacidos pretérminos. Los síntomas inician desde los primeros minutos o las horas de nacimiento. Las manifestaciones clínicas son manifestaciones de dificultad respiratoria tales como la taquimia, el aleteo nasal, el celo respiratorio, las retracciones intercostales, la cianosis, todas las cuales se evidencian con la clasificación de Silverman-Yarderson, Silverman y Pearson. En el examen físico, pues se va a escuchar un movimiento vesicular disminuido por el hecho de que el alveolo está colapsado por la atelectasia, hay una baja producción de orina y un edema periférico. Generalmente en el curso clínico, sin ningún tratamiento, el paciente mejora entre las 48 y 32 horas por la producción de surfactante en la vía exuterina. Y finalmente se resuelve completamente la semana sin tratamiento. Actualmente, con el uso de surfactantes, pues esto ha disminuido exponencialmente. Exámenes complementarios que podemos pedir durante la evolución de esta patología: una radiografía de tórax, se va a ver un volumen pulmonar bajo, o sea, una baja aireación del pulmón, atelectasia, y la clásica, digamos, el clásico patrón de vidrio esmerilado retículo granular con broncograma aéreo, que es clásico en nuestros pacientes. En el AGA se va a ver hipoxemia y se va a observar hiponatremia en el examen de electrolitos por la restricción del líquido, ¿no? Retención de líquidos. Finalmente, con el diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo de la taquimia transitoria del recién nacido, que es más que todo se ven recién nacidos prematuros, en los prematuros tardíos, si hablamos de prematuros. Una neumonía bacteriana es un poco difícil poder distinguirlo, ¿no? Es un poco bien difícil, pero en la fuga de aire por un neumotórax también, cardiopatías congénitas cianóticas, la podemos diferenciar más que todo por la radiografía de tórax, porque las cardiopatías no producen ese patrón característico de la membrana hialina. Enfermedad pulmonar intersticial y los trastornos sistémicos como la hipotermia, la hipoglicemia, la anemia, la policitemia y la acidosis metabólica. Bien,
Más tarde, en otro video vamos a hablar sobre el manejo.